Hola familia bonita, espero que estén muy bien y que estén teniendo muy bonita semana. Nuevamente agradecida de que estén aquí conmigo, acompañándome en un video más. Oigan, perdón si me escuchan un poquito agripada, ando la verdad un poco congestionada. Y el clima del pueblo, la verdad, en esta ocasión tengo que decirles que parece San Cristóbal de las Casas, estamos a 14 grados. Yo de verdad no soy una persona de frío, no me gusta para nada. Tengo las manos heladas, estoy empezando como con una alergia, pero bueno, no voy a hablar de mis achaques, ¿verdad? De señora, porque aunque me veo jovencita, ya soy una señora, esa es la realidad. Señora casada, señora de casi 30, yo sé que no lo parezco, pero ya. Pero bueno, el día de hoy me van a acompañar a hacer una rica sopa para mi familia, aprovechando, ¿verdad?, que el clima lo amerita. Vamos a hacer una sopa con carne molida y con alguna pasta que tenga ahí en la alacena. Y también esperen porque les quiero mostrar una adquisición que estuve haciendo el fin de semana en el mercado que se pone aquí en el pueblo. Estuve comprando un poquito más de fuerza porque está pesado. Un molcajete, ya por fin tengo mi primer molcajete, quiero hacer mis primeras salsas por aquí. Bueno familia, eso es lo que les quería compartir. Sin más que decir, acompáñenme en esta tarde lluviosa y con mucho frío aquí en el pueblo a cocinar esa rica comida para mi familia. No puede faltar nuestra velita para entrar en calor en esta tarde tan fría en el pueblo. Y familia bonita, vamos a condimentar medio kilo de carne molida. Le agradezco mucho a mi suegra porque ella me la consigue en la ciudad. Desafortunadamente aquí en el pueblo me la venden con muchos huesitos, así que ella me hace el favor de conseguírmela. Lo único que le estoy poniendo a esta carne es un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta blanca y también un poco de sal. Vamos a mezclar muy bien. Ya saben que me gusta mucho utilizar mis manos para esto. Creo que sentir las texturas también es parte de aprender a disfrutar la cocina. Siempre que voy tarde con alguna comida, me gusta poner a calentar el agua. De esa manera, si necesita más, la agrego caliente y la cocción no se detiene. También me gusta tener una jarrita de agua aquí lista por si la requiero, ya que mi dispensador se tarda un poquito. Mi abuela dice que la cocina es muy celosa y que una pequeña distracción te puede echar a perder todo. Y aún no tengo la suficiente experiencia como para darme el lujo de no cuidar cada detalle. Se me antojaba mucho esta sopa, pero con pasta de caracol y no tenían mi alacena, así que le puse la que me encontré, que es esta de moñito. Y ahorita lo único que vamos a hacer es licuarle 3 jitomates rojos, un trozo de cebolla, un diente de ajo y también un pedacito de chile guajillo. Yo casi a todo le pongo chile guajillo. Me tocó crecer en un hogar en donde la comida rápida era el día a día de mi casa. Recuerdo llegar a casa de mi abuela, voltear a su estufa y ver una cacerola llena de comida casera. Recuerdo que siempre le preguntaba si acaso no podía regalarme un plato de esa comida. Y a mi abuela siempre como que le daba mucho sentimiento que yo le pidiera comida. Siempre me cuenta que de verdad lo saboreaba tanto. Y es que de verdad familia, ustedes no se imaginan todas las emociones, los sentimientos que su comida despertaba en mi corazón. Creo fielmente que hay recetas, hay comidas que no van al estómago, van al corazón. Y eso pasa cuando tú y yo cocinamos con amor y dedicación para quienes viven bajo nuestro propio techo.
Por supuesto no pueden faltar las papas para esta rica sopita, así que vamos a picar. Yo le estoy picando aproximadamente 4 o 5 papas en cubitos. Esto ya está que huele delicioso. Vamos a curar nuestro molcajete para poder usarlo para la receta de hoy. Las señoras del pueblo me dijeron que solamente le tenía que agregar un puñito de arroz y empezar a moler muy bien hasta que se hiciera como tierrita. Y al final creo que me pasé la cantidad, le quité un poquito porque se me estaba dificultando un poco molerlo. Mientras curamos el molcajete, voy a poner a tatemar un chile jalapeño para la salsita que va a estar acompañando la sopa de hoy. Y bueno, familia, respecto al molcajete, las señoras me estuvieron diciendo que tenía que repetir este proceso 2 veces, o sea, moler un poquito de arroz y lavar, volver a moler otro puñito y volver a lavar, y lavar hasta que el agua dejara de salir sucia. Vamos a empezar a hacer nuestra salsita y para hacerla solamente vamos a necesitar aplastar el chile jalapeño que estuvimos tatemando y también le vamos a picar un poquito de cebolla, un poco de cilantro bien desinfectadito, un poquito de sal y limones. Ahora sí que al gusto de ustedes, yo le estuve agregando como 3 limones grandes. Vean nada más qué rico queda esto para un caldito de res, para una sopa. No, hombre, queda delicioso. Mi esposo y mi hija estuvieron bajando el día de hoy a la ciudad, así que esto ya terminó siendo más que nada cena, ya no comida, pero aún así lo vamos a disfrutar bastante. Voy a empezar a servir la mesa y voy a poner por aquí el molcajete para que claro se vea bonito. Y por supuesto no podía faltar la velita y la deliciosa agua de Jamaica, que por cierto también me recuerda a mi abuela. ¿Rico? Rico. Se termina un día más y la noche empieza a caer en el pueblo. Sé que no es un día perdido si he invertido cada instante de este día en hacer feliz a quienes viven bajo mi propio techo. Mañana será mejor que hoy. Muy buenos días, familia. Por aquí ya me estoy arreglando porque vamos a ir a un vivero de un pueblo de aquí de Chiapas. Me van a acompañar. Vamos a comprar plantitas y bueno, me estoy poniendo cómoda y calientita porque de verdad la temperatura sigue bajando y quiero aprovechar a presumirles la blusa que traigo el día de hoy, que está bastante calientita, tiene su cuellito y por dentro está hecho de un material que calienta bastante. ¿Y cuánto le dan ustedes? Me salió en 60 pesos aquí en el pueblo. Me encantan este tipo de blusas porque puedes acompañarlo con lo que sea. Ya solamente te pones una chamarra o un suéter encima. En este caso yo voy a usar este suéter que es de mis favoritos y siento que combina muy bien con el color que traigo en este día. Y con el cuellito queda bien bonito. Entonces voy a levantar tantito el cuello
Vean cómo quedó, se ve bien bonito por la combinación que tiene de verde militar y este color que es como color mostaza. Siento que le va muy bien. Estos aretitos que llevo, que también los conseguí aquí en el pueblo, me ha gustado mucho poder acoplarme a lo que venden aquí, porque a veces como que vivimos añorando la ciudad o las cosas que venden allá. Y la verdad que bajar es un tanto complicado, gastamos gasolina, también es meterte al caos del tráfico, de la gente. Entonces no hay nada mejor que empezar a acostumbrarnos con lo que hay aquí, lo que te venden aquí, lo que encuentras aquí. Y bueno, familia, ya me los traje a Berriozábal, Chiapas, que es otro pueblito mágico que tenemos por aquí. Está muy cerca de la capital y es bastante común ver maceteras en la carretera, ver muchos viveros también. Y les cuento por qué me gusta venir aquí. Porque es muy económico. Hay plantas en 5, 10, 15 pesos. Cosa que en el pueblo, por ejemplo, la suculenta que les voy a enseñar por aquí, me estaría saliendo en unos 70 pesos. Siempre que voy a llevar a cabo alguna remodelación en la casa, me vengo para acá porque sí se ahorra bastante, la verdad. Y vean, familia, esta suculenta se llama Rosario, es muy bonita cuando crece, decora muy bonito los jardines. Y también estuve encontrando esta palmera que es bastante recomendable para interiores, a diferencia de la palmareca, creo que se llama, que se muere muy fácil y es muy delicada. Pues esta plantita es muy fácil de cuidar y la recomiendan para interiores. Quiero que vean cómo esta niña se pasea por el vivero, pero con un entusiasmo, con un amor por las plantas. Desde chiquitita, familia, yo le inculqué a Cari este amor por las plantas. Siempre me ha acompañado a regarlas, a podarlas, a hacer algunos trasplantes. A ella le encanta cambiarlas de macetera. Es muy bonito ver cómo esos buenos hábitos que formamos en nuestros hijos, por muy pequeños que sean, siempre terminan floreciendo, para bien o para mal. Esa es una realidad. Por supuesto, no podían faltar mis aromáticas. Ya quiero cultivar mi propio cilantro, mi epazote, orégano. Y por aquí estuve preguntándole al Señor también, despejando varias dudas que tenía sobre el cuidado de estas plantas y me ayudó bastante. La verdad es que sirve mucho ser preguntona, sobre todo cuando no tienes mucha experiencia en estos temas de hogar. Siempre que estemos dispuestos a aprender y recibir el conocimiento que otros tienen para compartirnos, créanme, vamos a llegar muy lejos. Ya terminamos por aquí, familia. Vamos a ir un ratito al parque para que Cari juegue y estaremos de vuelta en el pueblo, en casa. Me encanta pensar y recordar lo detallista que fue Dios con su creación. Se encargó de cuidar el color, las texturas, el nombre que llevaría cada cosa, objeto y animal que hay en este planeta, lo cual debería de animarnos a ti y a mí a ser cuidadosas de nuestra casa. Debería animarnos a cuidar los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Nuestros hogares están llamados a ser un reflejo de su gloria, un refugio en medio del caos que hay en este mundo. Muchas gracias por venir nuevamente a visitarnos. Deseo que tengas una hermosa semana, lleno y rodeado de mucho amor. Nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Los quiero mucho.